Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con la historia del caso de ataque de tiburón de hoy, no olviden suscribirse al canal para apoyarnos. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor suscríbanse y dejen un comentario contándonos desde qué ciudad están viendo. Ahora vamos con el caso. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Alejandro abrió los ojos, sintiendo la familiar emoción que precedía a un día perfecto de surf. La cabaña de madera, situada a pocos metros de la playa de Punta Mita, crujía suavemente con la brisa matutina. El joven de 25 años se estiró en su cama sonriendo al escuchar el rumor de las olas rompiendo en la costa. «Hoy va a ser el día», murmuró para sí mismo, saltando de la cama con una energía que contradecía la hora temprana. Alejandro se acercó a la ventana, corriendo las cortinas para contemplar el espectáculo que se desarrollaba frente a él. El cielo, teñido de tonos rosados y anaranjados, se reflejaba en el mar, creando un lienzo perfecto para lo que prometía ser un día épico de surf. Las olas, visibles incluso desde la distancia, se formaban con una regularidad hipnótica, rompiendo en la orilla con una fuerza que hizo que el corazón de Alejandro latiera más rápido. Con movimientos automatizados por la rutina, el surfista se dirigió a la pequeña cocina de la cabaña. Mientras preparaba su desayuno habitual de avena y frutas, encendió la vieja radio que descansaba en la encimera, sintonizando la emisora local. La voz del locutor llenó el espacio, interrumpiendo el sonido de la avena burbujeando en la olla. «Buenos días, Punta Mita. Hoy, 15 de julio, se espera un día soleado con olas perfectas para el surf. Sin embargo, queremos recordar a todos, los visitantes y locales, que se han reportado avistamientos de tiburones en la zona. Las autoridades recomiendan extremar precauciones y no alejarse demasiado de la costa». Alejandro frunció el ceño, bajando el volumen de la radio. «¿Tiburones?», murmuró, sacudiendo la cabeza con una mezcla de incredulidad y desdén. En sus 5 años surfeando en Punta Mita, jamás había tenido un encuentro cercano con un tiburón. Las advertencias le parecían exageradas, producto del miedo irracional que muchos tenían hacia estas criaturas. Mientras devoraba su desayuno, Alejandro repasaba mentalmente su equipo. Su tabla favorita, una shortboard de 6'2", estaba encerada y lista junto a la puerta. El traje de neopreno, aunque probablemente innecesario, dadas las cálidas aguas de Nayarit, estaba empacado en su mochila por si acaso. Con el estómago lleno y la adrenalina comenzando a fluir por sus venas, Alejandro salió de la cabaña, respirando profundamente el aire salado. El sol, ya completamente visible sobre el horizonte, calentaba su piel prometiendo un día perfecto. Caminó por la arena, sintiendo los granos calientes bajo sus pies descalzos. A lo lejos, pudo ver a un grupo de surfistas locales que ya estaban en el agua, sus siluetas recortadas contra el horizonte mientras cabalgaban las olas. «Hey, Alejandro», la voz familiar de Carlos, uno de sus amigos locales, lo sacó de su ensimismamiento. «¿Listo para dominar algunas olas?» Alejandro sonrió, chocando los puños con su amigo. «Nacido listo, hermano. ¿Has visto cómo están rompiendo hoy? Es como si el océano nos estuviera llamando». Carlos asintió, pero su expresión se tornó seria. «Oye, ¿escuchaste lo de los tiburones? Mi primo es guardacostas y dice que han visto algunos grandes por aquí últimamente. Blancos, según dicen». Alejandro no pudo evitar soltar una carcajada. «Vamos, Carlos, cada verano es la misma historia. Alguien ve una aleta y de repente todo el mundo piensa que estamos en medio de una invasión de tiburones». «No lo sé», Ale respondió Carlos rascándose la nuca. «Esta vez parece más serio. Incluso están considerando cerrar algunas playas». «Puras exageraciones», dijo Alejandro, restándole importancia con un gesto de la mano. «Mira esas olas. ¿De verdad crees que voy a dejar pasar un día así por unos rumores?» Carlos suspiró, reconociendo la determinación en los ojos de su amigo. «Solo ten cuidado, ¿sí? No te alejes demasiado». Alejandro asintió distraídamente, su atención ya fija en el océano. «Claro, claro, no te preocupes». Sin más preámbulos, Alejandro se adentró en el agua, sintiendo la familiar caricia de las olas en sus piernas.
El agua estaba perfecta, ni demasiado fría ni demasiado cálida. Con movimientos fluidos, se tumbó sobre su tabla y comenzó a remar hacia el punto de rompiente. Cada brazada lo alejaba más de la orilla, llevándolo hacia esa zona donde las olas se formaban en toda su majestuosidad. El sol, ahora más alto en el cielo, hacía brillar la superficie del agua como si estuviera salpicada de diamantes. Alejandro se sentó en su tabla, observando el horizonte en busca de la ola perfecta. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y anticipación. A su alrededor, otros surfistas esperaban también, pero para Alejandro en ese momento solo existían él y el océano. La primera ola llegó, una pared de agua que se elevaba varios metros sobre el nivel del mar. Con movimientos practicados, durante años, Alejandro se giró, remó con todas sus fuerzas y sintió ese momento mágico cuando la ola lo levantaba. Se puso de pie en un fluido movimiento, sintiendo la adrenalina correr por sus venas mientras deslizaba por la pared de agua. El rugido de la ola en sus oídos ahogaba todo lo demás, creando un túnel de concentración donde solo existían él, su tabla y la fuerza imparable del océano. Cuando la ola finalmente perdió fuerza, Alejandro se dejó caer al agua, emergiendo con una sonrisa de pura felicidad. «Eso es de lo que estoy hablando», gritó, más para sí mismo que para los demás. Ola tras ola, Alejandro se fue adentrando más en el océano, buscando siempre las más grandes, las más desafiantes. El tiempo perdió todo significado. Podían haber pasado minutos u horas, para él daba igual. Fue en un momento de calma, entre series, cuando Alejandro notó lo lejos que estaba de la orilla. La playa era apenas una línea dorada en la distancia, y los otros surfistas parecían puntos diminutos en el agua. Por un instante, una sensación de inquietud se apoderó de él. Quizás debería volver, pensó, recordando las advertencias de la mañana. Pero justo en ese momento, vio formarse en el horizonte la ola más grande que había visto en todo el día. La tentación era demasiado grande. «Una más», se dijo, «solo una más y vuelvo». Mientras se preparaba para tomar la ola, Alejandro no notó la sombra oscura que se movía bajo el agua, acercándose silenciosamente desde las profundidades. Su atención estaba completamente enfocada en la pared de agua que se acercaba, prometiendo la experiencia más emocionante de su vida. Lo que Alejandro no sabía era que esa ola, esa decisión de quedarse por una más, marcaría el inicio de una pesadilla que cambiaría su vida para siempre. El océano, ese viejo amigo que creía conocer tan bien, estaba a punto de mostrarle su cara más cruel y despiadada. Alejandro se deslizaba por la ola, con la gracia de un bailarín y la precisión de un cirujano. El agua rugía a su alrededor, formando un túnel cristalino que reflejaba la luz del sol en 1000 destellos. Por un momento todo era perfecto, pero cuando la ola comenzó a perder fuerza y Alejandro se preparaba para salir, sintió algo. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del agua. Flotando sobre su tabla, Alejandro escudriñó el océano a su alrededor. La superficie estaba en calma, apenas perturbada por el suave ondular de las olas. Sin embargo, algo no encajaba. El agua parecía más oscura, más profunda de lo que recordaba. «Debe ser la luz», murmuró para sí mismo, intentando sacudirse la sensación de inquietud que comenzaba a apoderarse de él. Fue entonces cuando lo vio. Por una fracción de segundo, algo rompió la superficie del agua a unos 50 metros de distancia. Una aleta, grande, triangular y gris. El corazón de Alejandro dio un vuelco. «No puede ser», susurró, su voz apenas audible sobre el suave murmullo de las olas. «No aquí, no ahora». La aleta desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a Alejandro cuestionando si realmente la había visto o si era producto de su imaginación, alimentada por las advertencias que había escuchado esa mañana. Con manos temblorosas, comenzó a remar hacia la orilla. Cada movimiento era medido, intentando no hacer más ruido del necesario. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Parte de él quería creer que todo era una falsa alarma, que la aleta que había visto pertenecía
a un delfín o quizás a un pez vela. Pero otra parte, una parte primaria e instintiva, le gritaba que estaba en peligro. El sol, que antes había sido una presencia reconfortante, ahora parecía burlarse de él, creando reflejos en el agua que jugaban con su percepción. Cada sombra, cada movimiento en la periferia de su visión se convertía en una potencial amenaza. Alejandro intentó calcular la distancia hasta la orilla. ¿Cuánto se había alejado realmente? Lo que antes parecía una aventura emocionante, ahora se revelaba como una imprudencia peligrosa. La playa, con sus arenas doradas y la seguridad que prometía, parecía estar a kilómetros de distancia. «Tranquilo», se dijo a sí mismo, respirando profundamente. «Solo sigue remando, un brazo después del otro». Pero el océano, que siempre había sido su elemento, su hogar, ahora se sentía hostil y ajeno. Las olas, que antes lo habían llevado en un baile armonioso, ahora parecían empujarlo de vuelta, alejándolo más y más de la costa. Fue entonces cuando lo sintió. Algo rozó la parte inferior de su tabla, una presencia sólida y poderosa que hizo que Alejandro se congelara en el acto. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos, ahogando incluso el sonido de las olas. Lentamente, con un terror que nunca antes había experimentado, Alejandro giró la cabeza para mirar por encima de su hombro. Lo que vio hizo que su sangre se helara. A menos de 10 metros de él, una enorme aleta dorsal cortaba el agua como un cuchillo, dirigiéndose directamente hacia él. «No, no, no», murmuró Alejandro, su voz quebrándose por el miedo. Con una fuerza nacida de la pura adrenalina, comenzó a remar frenéticamente. Cada fibra de su ser gritaba de terror, urgiéndolo a moverse más rápido, a escapar de la muerte que lo acechaba. El tiburón, un magnífico y aterrador gran blanco, circundó a Alejandro, su enorme cuerpo gris pasando por debajo de la tabla. Alejandro podía ver claramente la textura de su piel, las cicatrices que marcaban su cuerpo, testigos silenciosos de batallas pasadas. «¡Ayuda!», gritó Alejandro, su voz perdiéndose en la inmensidad del océano. «Alguien, por favor». Pero estaba solo, completamente solo frente a uno de los depredadores más perfectos que la naturaleza había creado. El tiburón volvió a acercarse, esta vez rozando la tabla con su cuerpo. Alejandro sintió cómo la tabla se elevaba ligeramente, desequilibrándolo. Con un movimiento instintivo, se aferró a los bordes, sus nudillos blancos por la fuerza del agarre. «Vete», susurró mitad súplica, mitad oración. «Por favor, vete». Pero el tiburón no se iba. Parecía estar estudiando a Alejandro, evaluándolo. Sus ojos, negros como el abismo, se fijaron en el surfista por un momento que pareció una eternidad. En esos ojos, Alejandro no vio maldad ni crueldad, sino una inteligencia fría y calculadora que lo aterrorizó aún más. El tiempo pareció detenerse. Alejandro flotaba en un limbo entre la vida y la muerte, consciente de que cada segundo podía ser el último. Su mente, en un intento desesperado por encontrar una salida, repasaba todo lo que sabía sobre tiburones. ¿Debía golpearlo en la nariz? ¿Hacerse el muerto? ¿Gritar y agitar el agua para asustarlo? Antes de que pudiera decidirse por un curso de acción, el tiburón se sumergió, desapareciendo en las profundidades. Alejandro contuvo la respiración, sus ojos escudriñando frenéticamente el agua en busca de algún indicio de dónde podría reaparecer el depredador. Los segundos se arrastraban como horas. Cada pequeño movimiento en el agua, cada sombra, hacía que el corazón de Alejandro saltara. El silencio era ensordecedor, roto solo por el suave chapoteo de las olas contra su tabla y su propia respiración, entrecortada. «Ok, Alejandro», se dijo a sí mismo, intentando que su voz no temblara. «Tienes que moverte, ahora». Con movimientos lentos y deliberados, comenzó a remar nuevamente hacia la orilla. Cada brazada era un acto de fe, una apuesta a que el tiburón no emergería de las profundidades para atacarlo. Fue entonces cuando lo vio nuevamente. El tiburón emergió del agua a unos metros de él, su enorme cuerpo elevándose parcialmente sobre la superficie en un espectáculo de pura potencia. Alejandro gritó,
un sonido primal de terror puro que desgarró el aire. El tiburón cayó de vuelta al agua con un estruendo, creando una ola que sacudió violentamente la tabla de Alejandro. El surfista se aferró desesperadamente, luchando por mantener el equilibrio. «¡Dios mío!», exclamó su voz quebrándose. «¡Alguien ayúdeme!». Pero su grito se perdió en la inmensidad del océano. En la distancia, podía ver a otros surfistas, ajenos al drama que se desarrollaba mar adentro. Estaban demasiado lejos para oírlo, demasiado lejos para ayudarlo. El tiburón volvió a sumergirse, dejando a Alejandro en un estado de terror paralizante. Sabía que el depredador estaba ahí, acechando bajo la superficie, pero no podía verlo. La incertidumbre era casi peor que tenerlo a la vista. Con manos temblorosas, Alejandro intentó remar nuevamente. Cada movimiento era una lucha contra el miedo que amenazaba con paralizarlo completamente. Su mente oscillaba entre la desesperación y un extraño tipo de calma, como si una parte de él ya hubiera aceptado su destino. «No te rindas», se dijo, a sí mismo, su voz apenas un susurro. «No te rindas, Alejandro». El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. La belleza del atardecer contrastaba cruelmente con el terror que Alejandro estaba experimentando. Se preguntó con una punzada de angustia si sería el último atardecer que vería. Fue en ese momento, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, que Alejandro escuchó algo, un sonido distante pero inconfundible, el rugido de un motor. Girando la cabeza, vio una lancha acercándose rápidamente. Alguien lo había visto. Alguien venía a rescatarlo. «¡Aquí!», gritó Alejandro, agitando frenéticamente los brazos. «¡Estoy aquí!». Pero mientras la lancha se acercaba, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El tiburón aún estaba ahí, en algún lugar bajo la superficie. Y ahora, con la llegada de la lancha, la situación se había vuelto aún más impredecible. El rescate estaba cerca, pero también lo estaba el peligro. Alejandro se encontraba atrapado entre la esperanza y el terror, consciente de que los próximos momentos determinarían si viviría para contar su historia o se convertiría en otra estadística trágica en las aguas de Punta Mita. El rugido del motor de la lancha se hacía cada vez más fuerte, compitiendo con el latido frenético del corazón de Alejandro. El joven surfista dividía su atención entre la embarcación que se acercaba y las aguas circundantes, todavía consciente de la amenaza invisible que acechaba bajo la superficie. «¡Aguanta!», gritó una voz desde la lancha. «¡Ya casi estamos ahí!». Alejandro nunca había escuchado palabras más dulces. La esperanza, que hace unos momentos parecía tan lejana, ahora crecía en su pecho. Pero el alivio duró poco. Con un movimiento que pareció desafiar las leyes de la física, el gran tiburón blanco emergió del agua justo al lado de la tabla de Alejandro. Su enorme cuerpo, gris y musculoso, se elevó en el aire como una montaña viviente. Alejandro pudo ver cada detalle con una claridad aterradora. Las hileras de dientes afilados como cuchillas, los ojos negros y sin vida, las cicatrices que marcaban su piel rugosa. El tiempo pareció detenerse. Alejandro se encontró mirando directamente al ojo del depredador, un abismo negro que parecía contener toda la furia del océano. En ese instante, comprendió con terrible claridad su lugar en la cadena alimenticia. «¡No!». El grito desgarrador de Alejandro se mezcló con el estruendo del tiburón cayendo de vuelta al agua. La embestida sacudió la tabla con una fuerza brutal, lanzando a Alejandro por los aires. Por un momento, flotó suspendido sobre el océano, su cuerpo retorcido en una posición antinatural. Luego, la gravedad reclamó su presa y Alejandro cayó al agua con un chapoteo que sonó insignificante en comparación con el caos que lo rodeaba. El impacto contra el agua fue como chocar contra cemento. El aire escapó de sus pulmones y por un momento Alejandro se sintió desorientado, incapaz de distinguir arriba de abajo. El pánico amenazaba con apoderarse de él, pero años de experiencia en el agua entraron en acción. Con un esfuerzo sobrehumano, logró orientarse y nadar hacia la superficie. Emergió jadeando, escupiendo agua salada y buscando frenéticamente su tabla. La vio a unos metros de distancia,
flotando boca abajo, el blanco de su parte inferior contrastando con el azul oscuro del océano. «¡La tabla!», gritó uno de los rescatistas desde la lancha. «¡Nada hacia tu tabla!». Alejandro no. Necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Con brazadas desesperadas, comenzó a nadar hacia su única esperanza de supervivencia. Cada segundo fuera del agua lo hacía sentir vulnerable, expuesto. Estaba a mitad de camino cuando lo sintió. Algo rozó su pierna, una textura áspera que reconoció instantáneamente. El tiburón estaba debajo de él. «¡Dios mío, no!», gritó Alejandro, redoblando sus esfuerzos por alcanzar la tabla. Fue entonces cuando el dolor explotó en su pierna izquierda. Una agonía como nunca antes había experimentado se apoderó de él. Miró hacia abajo y vio el agua teñirse de rojo a su alrededor. El tiburón había atacado. El grito de Alejandro fue primitivo, un sonido de puro terror y dolor que pareció sacudir el aire mismo. Pudo sentir la presión inmensa de la mandíbula del tiburón, los dientes hundiéndose en su carne, desgarrando músculo y tendón. «¡Lo tiene!», gritó alguien desde la lancha. «Dios santo, el tiburón lo tiene». La siguiente sensación fue de movimiento. El tiburón, con Alejandro firmemente, atrapado en sus fauces, comenzó a sumergirse. El surfista sintió cómo era arrastrado hacia las profundidades, el agua fría envolviéndolo, la presión aumentando en sus oídos. En ese momento, enfrentado a una muerte segura, algo se despertó en Alejandro, un instinto de supervivencia, tan antiguo como la vida misma. Con una fuerza nacida de la desesperación, comenzó a golpear al tiburón. Sus puños impactaron contra la piel áspera del depredador, buscando los puntos sensibles que recordaba de sus lecturas, los ojos y las branquias. El tiburón, sorprendido por la resistencia de su presa, aflojó ligeramente su agarre. Fue todo lo que Alejandro necesitaba. Con un último esfuerzo sobrehumano, logró liberar su pierna y nadar hacia la superficie. Emergió nuevamente, esta vez tosiendo y jadeando, el sabor metálico de la sangre mezclándose con el agua salada en su boca. El dolor en su pierna era insoportable, pero el instinto de supervivencia lo mantenía en movimiento. «¡Agarra esto!», gritó uno de los rescatistas lanzando un salvavidas hacia Alejandro. Con manos temblorosas, Alejandro se aferró al salvavidas, permitiendo que los rescatistas lo arrastraran hacia la lancha. Cada segundo parecía una eternidad. La expectativa de sentir nuevamente las fauces del tiburón cerrándose sobre él lo mantenía en un estado de terror constante. Finalmente, manos fuertes lo agarraron y lo izaron a bordo de la lancha. Alejandro colapsó en el suelo, temblando incontrolablemente, su pierna herida dejando un rastro de sangre en la cubierta. «Está sangrando mucho», exclamó uno de los rescatistas. «Necesitamos un torniquete, ahora». Mientras uno de los hombres trabajaba frenéticamente para detener el sangrado, el otro arrancó el motor de la lancha, dirigiéndose a toda velocidad hacia la costa. Alejandro yacía en el suelo de la embarcación, su mente un torbellino de emociones y sensaciones. El dolor era abrumador, pero más allá de eso sentía un profundo shock. Los eventos de los últimos minutos parecían surreales, como si hubieran ocurrido a otra persona. «Quédate con nosotros, amigo», dijo uno de los rescatistas, su voz tensa por la preocupación. «Ya casi llegamos a la orilla. La ambulancia está esperando». Alejandro intentó responder, pero las palabras se negaban a formarse. En su lugar, un sollozo escapó de su garganta, una mezcla de alivio, dolor y terror residual. A medida que la lancha se acercaba a la costa, Alejandro pudo escuchar las sirenas de la ambulancia y ver la multitud que se había formado en la playa. Rostros preocupados y curiosos lo miraban mientras la embarcación se acercaba. «¡Abran! ¡Paso!», gritó uno de los rescatistas mientras la lancha tocaba la orilla. En un borrón de movimiento y voces, Alejandro fue transferido de la lancha a una camilla. Los paramédicos trabajaban rápidamente, evaluando sus heridas y preparándolo para el transporte. «Herida por mordida de tiburón en la pierna izquierda», informó uno de los paramédicos por radio. «Pérdida significativa de sangre.
preparar quirófano para cirugía de emergencia. Mientras lo subían a la ambulancia, Alejandro tuvo un último vistazo del océano. Las aguas que esta mañana le habían parecido tan invitadoras, ahora lucían oscuras y amenazantes. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo, como si la naturaleza misma reflejara la violencia de lo ocurrido. Las puertas de la ambulancia se cerraron, aislando a Alejandro del mundo exterior. El vehículo arrancó, sus sirenas aullando mientras se dirigía al hospital más cercano. En la parte trasera de la ambulancia, rodeado por el zumbido de equipos médicos y las voces urgentes de los paramédicos, Alejandro finalmente permitió que la realidad de lo ocurrido lo golpeara por completo. Las lágrimas comenzaron a caer, mezclándose con la sal y la sangre que aún cubrían su rostro. «Estoy vivo», susurró, su voz apenas audible sobre el ruido de la ambulancia. «Estoy vivo». Pero mientras la adrenalina comenzaba a disminuir y el dolor se intensificaba, Alejandro se dio cuenta de que sobrevivir al ataque era solo el comienzo. El verdadero desafío, la lucha por recuperarse física y mentalmente de esta experiencia traumática, apenas comenzaba. La ambulancia continuó su camino, llevando a Alejandro hacia un futuro incierto, dejando atrás el océano que una vez amó y que ahora temía. El día que había comenzado con tanta promesa terminaba en tragedia, un recordatorio brutal del poder y la imprevisibilidad de la naturaleza. El aullido de las sirenas de la ambulancia se mezclaba con el zumbido constante en los oídos de Alejandro. El vehículo se movía a toda velocidad por las calles de Punta Mita, cada bache en el camino enviando oleadas de dolor a través de su cuerpo maltratado. Los paramédicos trabajaban frenéticamente a su alrededor, sus voces, un murmullo indistinto, sobre el ruido de fondo. «Aguanta, amigo», dijo uno de ellos, su rostro una máscara de concentración mientras ajustaba el goteo intravenoso. «Ya casi llegamos al hospital». Alejandro intentó asentir, pero incluso ese pequeño movimiento le causó un dolor intenso. Su mente oscilaba entre la claridad brutal y una niebla inducida por el shock. En los momentos de lucidez, el horror de lo que había sucedido lo golpeaba con toda su fuerza. El tiburón, los dientes, la sangre en el agua. Un gemido escapó de sus labios, una mezcla de dolor físico y angustia emocional. «Tranquilo», dijo la paramédico, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Estás a salvo ahora. Concéntrate». «En mi voz». Alejandro fijó sus ojos en ella, aferrándose a sus palabras como un náufrago a un salvavidas. Mi pierna», logró articular, el miedo evidente en su voz temblorosa. La paramédico intercambió una mirada rápida con su colega antes de volver a Alejandro. «Los médicos harán todo lo posible. Eres joven y fuerte. Ahora necesito que sigas luchando, ¿de acuerdo?» Alejandro cerró los ojos, las lágrimas mezclándose con el agua salada que aún cubría su rostro. Quería creerle, pero el dolor en su pierna era un recordatorio constante de la gravedad de su situación. La ambulancia finalmente se detuvo, y en cuestión de segundos, Alejandro se vio rodeado de un equipo de médicos y enfermeras. Las luces brillantes del hospital lo cegaron momentáneamente mientras lo trasladaban de la ambulancia a una camilla. «Hombre, 25 años, ataque de tiburón», informó rápidamente el paramédico. «Herida grave en la pierna izquierda, pérdida significativa de sangre, presión arterial 90-60 y cayendo». Alejandro escuchaba todo como si estuviera bajo el agua, las voces distorsionadas y lejanas. El mundo a su alrededor se movía a una velocidad vertiginosa mientras lo llevaban por los pasillos del hospital. «Alejandro, ¿puedes oírme?». Una nueva voz, firme y clara, cortó a través de la niebla. Un médico de mediana edad se inclinaba sobre él, sus ojos agudos evaluando rápidamente su estado. «Soy el doctor Ramírez. Vamos a cuidar de ti, pero necesito que te mantengas con nosotros, ¿entendido?». Alejandro asintió débilmente, aferrándose a la voz del médico como si fuera un ancla en medio de una tormenta. «Bien», continuó el doctor. «Ramírez, vamos a llevarte al quirófano de inmediato. ¿Hay alguien a quien debamos contactar? ¿Familia?». Mi madre»,
logró decir Alejandro. Está en Ciudad de México. El médico asintió haciendo una señal a una enfermera. Nos encargaremos de eso. Ahora, Alejandro, voy a ser directo contigo. La herida en tu pierna es grave. Haremos todo lo posible para salvarla, pero necesito que estés preparado para todas las posibilidades. ¿Comprendes? El miedo se apoderó de Alejandro con renovada fuerza. La posibilidad de perder su pierna, de que su vida cambiara para siempre, era casi tan aterradora como el ataque mismo. Por favor, suplicó, su voz apenas un susurro. Haga lo que pueda. El doctor Ramírez apretó suavemente su hombro. Haremos todo lo que esté en nuestras manos. Eres un luchador, Alejandro. Ahora necesito que sigas luchando. Mientras lo preparaban para la cirugía, Alejandro cerró los ojos, los recuerdos del día inundando su mente. La emoción de la mañana, la sensación de las olas bajo su tabla, la libertad que siempre había sentido en el océano. Todo parecía ahora parte de otra vida, una vida que temía haber perdido para siempre. El anestesiólogo se acercó, explicando brevemente el procedimiento. Alejandro apenas lo escuchaba, su mente un torbellino de miedo, dolor y arrepentimiento. Cuenta hacia atrás desde 10, indicó el anestesiólogo. 10, 9, 8. Antes de llegar a 7, la oscuridad lo envolvió. El despertar. Fue gradual, una lenta emergencia de la niebla de la anestesia. Lo primero que Alejandro notó fue el sonido, el pitido rítmico de las máquinas, el murmullo distante de voces en el pasillo. Luego, el olor antiséptico del hospital, tan diferente al aroma salado del océano al que estaba acostumbrado. Finalmente, abrió los ojos, parpadeando ante la luz tenue de la habitación. Por un momento, se sintió desorientado, incapaz de recordar dónde estaba o por qué. Entonces, como una ola rompiendo contra las rocas, los recuerdos lo golpearon. El tiburón, el ataque, la cirugía. Con el corazón latiendo aceleradamente, Alejandro intentó incorporarse, pero un dolor agudo en su pierna izquierda lo detuvo en seco. Jadeando, levantó la sábana con manos temblorosas. Su pierna estaba allí, vendada, conectada a tubos y monitores, pero allí, un sollozo de alivio escapó de su garganta. Alejandro, cariño, ¿estás despierto? Giró la cabeza para ver a su madre Teresa sentada junto a la cama. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro marcado por la preocupación y el cansancio. «Mamá», logró decir, su voz ronca por la falta de uso. «¿Cuánto tiempo?» «3 días», respondió ella, tomando su mano entre las suyas. «Has estado inconsciente durante 3 días. Oh, mi niño, estaba tan asustada». Alejandro apretó la mano de su madre, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Lo siento, mamá, lo siento tanto». Teresa se inclinó besando su frente. «Shh, no te disculpes, estás vivo, eso es lo único que importa». Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió y el doctor Ramírez entró, una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. «Bienvenido de vuelta, Alejandro», dijo, acercándose a la cama. «Nos has dado un buen susto». Alejandro intentó sonreír, pero se convirtió en una mueca de dolor. «Mi pierna». El doctor Ramírez asintió, su expresión volviéndose seria. «Logramos salvarla, pero el daño fue extenso. Los músculos y tendones sufrieron graves laceraciones. Te espera un largo camino de recuperación y rehabilitación». Las palabras del médico cayeron sobre Alejandro como un peso. La realidad de su situación comenzaba a asentarse. ¿Podré volver a surfear?», preguntó, temiendo la respuesta. El doctor Ramírez hizo una pausa antes de responder. «Es demasiado pronto para decirlo con certeza. Mucho dependerá de tu dedicación a la rehabilitación. Pero, Alejandro, debes entender que tu pierna nunca será exactamente como antes». Alejandro cerró los ojos, intentando procesar la información. El surf había sido su vida, su pasión. La idea de no volver a sentir una ola bajo sus pies era casi insoportable. «Hijo», dijo Teresa suavemente, «un paso a la vez. Lo importante es que estás vivo». Alejandro asintió débilmente, pero en su mente una tormenta de emociones rugía.
Miedo, ira, tristeza, todo mezclado en un torbellino que amenazaba con consumirlo. Los días siguientes pasaron en una bruma de dolor, medicamentos y visitas de médicos. Alejandro alternaba entre momentos de determinación feroz y periodos de depresión profunda. Las pesadillas eran constantes, reviviendo el ataque una y otra vez en sus sueños. Una semana después del ataque, mientras Alejandro miraba por la ventana de su habitación de hospital, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, esperando ver a otra enfermera o médico. Para denuncis su sorpresa, quien entró fue Carlos, su amigo surfista. «Hey, hermano», dijo Carlos, su usual energía apagada por la preocupación. «¿Cómo te sientes?» Alejandro intentó sonreír, pero no llegó a sus ojos, como si hubiera sido masticado por un tiburón. Carlos hizo una mueca ante el intento de humor negro. Se acercó a la cama inseguro de qué decir o hacer. «Escucha, Ale», comenzó, su voz cargada de emoción. «Sé que no sirve de nada ahora, pero lo siento. Debí haber insistido más esa mañana, debí...» «Para», lo interrumpió. «Alejandro, no es tu culpa, Carlos, fue mi decisión, mi estupidez». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de lo sucedido pesando sobre ambos. «La playa no es la misma sin ti», dijo finalmente Carlos. «Todos están esperando tu regreso». Alejandro desvió la mirada, su mandíbula tensa. «No sé si... Volveré, Carlos, no sé si pueda». Carlos se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. «Escúchame, Alejandro, eres el surfista más talentoso que conozco. Si alguien puede superar esto, eres tú». Las palabras de su amigo tocaron algo en Alejandro, una chispa de esperanza que había estado luchando por mantenerse viva en medio de la oscuridad. «Gracias, hermano», dijo, su voz quebrada por la emoción. Cuando Carlos se fue, Alejandro se quedó mirando por la ventana, su mente un torbellino de pensamientos. El camino que tenía por delante era largo y difícil, lleno de desafíos físicos y emocionales. Pero por primera vez desde el ataque, sintió un destello de determinación. No sabía si volvería a surfear, si alguna vez superaría completamente el trauma de lo sucedido. Pero en ese momento, Alejandro tomó una decisión. Lucharía. Con cada fibra de su ser lucharía por recuperarse, por reclamar su vida. El océano le había mostrado su cara más cruel, pero también le había enseñado una lección invaluable sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del espíritu humano. Y Alejandro estaba determinado a honrar esa lección, sin importar lo que el futuro le deparara. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas del hospital, dibujando líneas doradas en el suelo de la habitación de Alejandro. Habían pasado 3 semanas desde el ataque, y aunque el dolor físico había disminuido, la batalla mental apenas comenzaba. Alejandro se incorporó lentamente en la cama, haciendo una mueca al sentir el tirón familiar en su pierna izquierda. Sus ojos se posaron en el calendario en la pared opuesta. Hoy era el día en que finalmente dejaría el hospital y se enfrentaría al mundo exterior. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, su voz aún ronca por el desuso. El doctor Ramírez entró, seguido de cerca por la madre de Alejandro, Teresa. «Buenos días, Alejandro», saludó el médico con una sonrisa cálida. «¿Listo para el gran día?» Alejandro asintió, aunque la ansiedad se retorcía en su estómago como una serpiente. «Supongo que sí, doctor». Teresa se acercó a la cama tomando la mano de su hijo. «Todo va a estar bien, mi amor. Estaré contigo en cada paso del camino». El doctor Ramírez se aclaró la garganta, atrayendo la atención de ambos. «Antes de darte el alta, Alejandro, quiero repasar algunas cosas contigo. La recuperación física va bien, pero es solo una parte del proceso. El trauma que has experimentado no es algo que se supere de la noche a la mañana». Alejandro bajó la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con la sábana. «Lo sé, doctor, es solo que... no sé si estoy listo para enfrentar todo. El océano, las miradas de la gente, los recuerdos». El médico asintió comprensivamente. «Es normal sentirse así. Por eso insisto en que sigas con la terapia psicológica. La doctora Mendoza te esperará la próxima semana para tu primera sesión ambulatoria. Y si no funciona,
preguntó Alejandro, el miedo evidente en su voz. ¿Y si nunca vuelvo a ser el mismo? Teresa apretó su mano. Mi niño, no tienes que ser el mismo. Has sobrevivido a algo increíble. Eso te ha cambiado y está bien. El doctor Ramírez se sentó al borde de la cama. Alejandro, escúchame. He visto a muchos pacientes pasar por traumas similares. Cada historia es única, pero hay algo que todos tienen en común: la capacidad de adaptarse y crecer. No será fácil, pero eres más fuerte de lo que crees. Alejandro asintió lentamente, respirando profundo para calmar sus nervios. Está bien, estoy listo. Con la ayuda de su madre y una enfermera, Alejandro se vistió y se preparó para salir. Cada movimiento era un recordatorio de lo mucho que había cambiado su vida. La ropa que antes le quedaba perfecta, ahora colgaba suelta en su cuerpo, debilitado por semanas de inactividad. Mientras esperaban la silla de ruedas que lo llevaría a la salida, Alejandro miró por la ventana. Desde su habitación en el cuarto piso, podía ver un pedazo del océano en la distancia. Las olas rompían suavemente en la orilla, aparentemente inofensivas. Sin embargo, el mero hecho de verlas hizo que su corazón se acelerara. «Alejandro», la voz de su madre lo sacó de sus pensamientos. «Ya está aquí la silla de ruedas. ¿Estás listo?» Con un último vistazo al océano, Alejandro asintió. «Sí, vamos». El viaje por los pasillos del hospital fue surrealista. Enfermeras y médicos que lo habían atendido durante las últimas semanas se detenían para desearle suerte. Algunos pacientes lo miraban con curiosidad, sin duda reconociéndolo de las noticias locales que habían cubierto extensamente el ataque. Finalmente, llegaron a la entrada principal del hospital. Alejandro tomó una respiración profunda antes de que las puertas automáticas se abrieran, revelando el mundo exterior. El sol lo cegó momentáneamente y el aire salado del océano llenó sus pulmones. Por un instante el pánico amenazó con apoderarse de él, pero la mano firme de su madre en su hombro lo ancló a la realidad. «Un paso a la vez, mi amor», susurró Teresa. Alejandro asintió, forzándose a respirar lentamente. Con cuidado se levantó de la silla de ruedas, apoyándose en su madre y en el bastón que ahora era su compañero constante. El camino hacia el auto fue lento y doloroso. Cada paso un recordatorio de lo mucho que había perdido y lo mucho que aún tenía que recuperar. Pero con cada paso, Alejandro sentía una pequeña chispa de determinación crecer en su interior. Ya en el auto, mientras su madre conducía hacia casa, Alejandro se encontró mirando por la ventana, observando cómo el paisaje familiar de Punta Mita pasaba frente a sus ojos. Las calles llenas de turistas, las tiendas de surf, los restaurantes, de playa, todo parecía igual y, sin embargo, completamente diferente. «¿Quieres que pasemos por la playa?», preguntó Teresa suavemente. Alejandro sintió que su corazón se detenía por un momento. La idea de ver la playa, de estar tan cerca del lugar donde todo había cambiado, lo llenaba de terror. Pero también sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. «Sí», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Creo que necesito hacerlo». Teresa asintió, girando el auto hacia el camino costero. A medida que se acercaban, Alejandro podía sentir cómo su ansiedad aumentaba. Su respiración se volvió superficial y sus manos comenzaron a sudar. El auto se detuvo en el estacionamiento de la playa. Frente a ellos, las olas rompían suavemente en la arena dorada. Grupos de surfistas esperaban pacientemente la ola perfecta, ajenos al drama interno que Alejandro estaba experimentando. «¿Quieres salir?», preguntó Teresa, su voz llena de preocupación. Alejandro negó con la cabeza. No estaba listo para eso, no todavía, pero se obligó a mirar, a enfrentar el miedo que amenazaba con consumirlo. «Era mi hogar», dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. «El océano era donde me sentía más vivo, y ahora…» Teresa tomó su mano. «Y lo será de nuevo, mi amor. Tal vez no de la misma manera, pero encontrarás tu camino de vuelta». Alejandro asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Por primera vez desde el ataque, se permitió llorar verdaderamente, liberando toda la angustia.
el miedo y la tristeza que había estado conteniendo. Teresa lo abrazó, sosteniéndolo mientras los sollozos sacudían su cuerpo. «Está bien, mi niño. Déjalo salir, estoy aquí contigo». Después de lo que parecieron horas, Alejandro finalmente se calmó. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sintiéndose agotado pero extrañamente en paz. «Gracias, mamá», dijo suavemente, «por todo». Teresa sonrió encendiendo el auto. «Siempre, mi amor. Ahora vamos a casa». Mientras se alejaban de la playa, Alejandro se encontró mirando por el espejo retrovisor. El océano se hacía cada vez más pequeño en la distancia, pero ya no sentía el mismo pánico abrumador. En su lugar, había una sensación de determinación creciente. El camino por delante sería largo y difícil. Habría días buenos y días malos, momentos de progreso y retrocesos. Pero mientras el auto avanzaba hacia su hogar, Alejandro hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Sobreviviría a esto, se adaptaría, y algún día, de alguna manera, encontraría la manera de hacer las paces con el océano que tanto amaba y temía. El futuro era incierto, pero por primera vez desde el ataque, Alejandro sintió un destello de esperanza. No sabía cómo o cuándo, pero sabía que este no era el final de su historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. El sonido del océano despertó a Alejandro en medio de la noche. Por un momento, el pánico lo invadió, su cuerpo cubierto de sudor frío. Respiró hondo, recordando dónde estaba, en su habitación, en la casa de su madre en Punta Mita. Seguro, a salvo. Habían pasado 2 meses desde que salió del hospital, y las pesadillas aún lo acosaban casi todas las noches. Encendió la lámpara de noche y miró el reloj. 3:24 a.m. Suspirando, se incorporó lentamente, haciendo una mueca al sentir el dolor familiar en su pierna izquierda. Alejandro cojeó hasta la ventana, apoyándose en su bastón. La luna llena iluminaba la playa, las olas rompiendo suavemente en la orilla. En otro tiempo, una noche así lo habría llenado de emoción, ansioso por el surf nocturno. Ahora, solo sentía una mezcla de anhelo y temor. «Otra vez despierto, ¿eh?». La voz suave de su madre lo sobresaltó. «Lo siento, mamá. No quería despertarte», murmuró Alejandro, sin apartar la vista del océano. Teresa se acercó colocando una mano reconfortante en el hombro de su hijo. «No me despertaste. Yo tampoco puedo dormir mucho últimamente». Se quedaron en silencio por un momento, ambos contemplando la vista nocturna. «Tengo mi primera sesión de fisioterapia mañana», dijo finalmente Alejandro, su voz apenas un susurro. «Lo sé, cariño. ¿Cómo te sientes al respecto?». Alejandro se encogió de hombros. Asustado, emocionado, confundido, todo al mismo tiempo. Teresa asintió comprensivamente. «Es normal sentirse así, pero recuerda lo que dijo la doctora Mendoza en tu última sesión. Cada pequeño paso es un progreso». «Sí, pero…». Alejandro se interrumpió, luchando por encontrar las palabras. «¿Y si no es suficiente? ¿Y si nunca vuelvo a ser el mismo?». Su madre lo giró suavemente, obligándolo a mirarla a los ojos. «Alejandro, escúchame. No tienes que ser el mismo. Nadie espera que lo seas. Lo que importa es que estás aquí, vivo, luchando. Eso es más que suficiente». Las lágrimas amenazaban con derramarse de los ojos de Alejandro. Abrazó a su madre, permitiéndose ser vulnerable por un momento. «Gracias, mamá», murmuró contra su hombro. «Siempre, mi amor. Ahora intenta descansar un poco. Mañana es un gran día». Cuando Teresa salió de la habitación, Alejandro volvió a mirar por la ventana. El océano seguía allí, imponente y misterioso. Pero esta vez, junto al miedo, sintió una chispa de determinación. Mañana daría el primer paso en su largo camino hacia la recuperación. El centro de rehabilitación estaba ubicado a pocas cuadras de la playa. Mientras Teresa estacionaba el auto, Alejandro no pudo evitar notar la ironía. Aquí estaba, a punto de comenzar su recuperación, con el constante recordatorio de lo que había perdido justo al alcance de la vista. «¿Listo?», preguntó Teresa, apretando suavemente su mano. Alejandro asintió, tomando una respiración profunda.
tan listo como puedo estar. El interior del centro era brillante y acogedor, con paredes pintadas en tonos suaves y motivadores carteles sobre la superación personal. Alejandro se registró en la recepción, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. ¿Alejandro Morales? Una voz enérgica lo llamó. Se giró para ver a una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable y ojos penetrantes. Soy la doctora Lucía Vega, tu fisioterapeuta. Bienvenido. Alejandro estrechó su mano, notando la firmeza de su agarre. Gracias, doctora. Bien, ¿por qué no pasamos a la sala de evaluación? Necesito hacer algunas pruebas antes de comenzar con el tratamiento. Teresa le dio un abrazo rápido a Alejandro antes de que siguiera a la doctora Vega. Estaré aquí cuando termines. Tú puedes, mi amor. La sala de evaluación era espaciosa, llena de equipos que Alejandro no reconocía. La doctora Vega lo hizo sentarse en una camilla y comenzó a examinar su pierna. Cuéntame, Alejandro, dijo mientras trabajaba, ¿cómo te has sentido desde que saliste del hospital? Alejandro dudó por un momento. Físicamente, supongo que mejor. El dolor ha disminuido, aunque aún está ahí. Pero mentalmente es difícil. La doctora asintió comprensivamente. Es completamente normal, has pasado por una experiencia traumática. La recuperación no es solo física, ¿sabes? Sí, eso me han dicho, murmuró Alejandro. Bien, vamos a hacer algunas pruebas de movilidad. Quiero que intentes mover tu pierna de esta manera, instruyó la doctora Vega, demostrando el movimiento. Alejandro se concentró, intentando replicar el movimiento. El dolor se disparó inmediatamente, haciéndolo jadear. Está bien, dijo la doctora suavemente. No te presiones demasiado, esto es solo para evaluar dónde estamos. Después de una serie de pruebas, la doctora Vega se sentó frente a Alejandro, su expresión seria pero no desalentadora. Bien, Alejandro, tenemos trabajo por hacer, pero no es nada que no podamos manejar. Tu pierna ha sanado bien, considerando la gravedad del ataque. Nuestro objetivo será recuperar la mayor movilidad y fuerza posible. ¿Cree que podré volver a surfear algún día? La pregunta salió antes de que Alejandro pudiera detenerla, la esperanza y el miedo entremezclados en su voz. La doctora Vega lo miró directamente a los ojos. Alejandro, no puedo prometerte nada, pero lo que sí puedo decirte es que trabajaremos duro para que tu recuperación sea la mejor posible. El resto dependerá de ti, de tu determinación y de cómo manejes el aspecto psicológico de tu recuperación. Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Entiendo. Ahora, continuó la doctora, su tono volviéndose más animado, vamos a empezar con algunos ejercicios simples. Recuerda, la clave es la constancia y la paciencia. Las siguientes 2 horas fueron intensas. Alejandro se encontró sudando y jadeando, realizando movimientos que antes habría considerado triviales, pero que ahora requerían toda su concentración y esfuerzo. Cada pequeño logro, cada movimiento exitoso, era celebrado por la doctora Vega, infundiendo en Alejandro una sensación de logro que no había experimentado en meses. Al final de la sesión, exhausto pero con una nueva sensación de propósito, Alejandro se reunió con su madre en la sala de espera. ¿Cómo te fue, cariño?, preguntó Teresa, la preocupación y la esperanza evidentes en su rostro. Alejandro sonrió débilmente. Fue duro, mamá, muy duro, pero creo que puedo hacerlo. Teresa lo abrazó, las lágrimas brillando en sus ojos. Por supuesto que puedes, mi amor, nunca lo dudé. Mientras salían del centro, Alejandro se detuvo por un momento mirando hacia la playa. Las olas rompían en la orilla, el sonido familiar llevado por la brisa. Por primera vez desde el ataque, no sintió solo miedo al verlas. Había algo más, una chispa de algo que se parecía mucho a la esperanza. «Alejandro», llamó su madre, notando que se había quedado atrás. «Voy, mamá», respondió, dando una última mirada al océano antes de seguirla. Esa noche, acostado en su cama, Alejandro reflexionó sobre el día. El dolor en su pierna era intenso después de los ejercicios,
pero de alguna manera se sentía diferente. Era un dolor de progreso, de esfuerzo, no solo el recordatorio constante de su trauma. Cerró los ojos, escuchando el sonido distante de las olas. Antes de dormir, hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No sabía cuánto tiempo tomaría, cuánto esfuerzo requeriría, pero algún día volvería a sentir una tabla bajo sus pies, el spray del océano en su rostro. Algún día volvería a casa. Con esa promesa en su corazón, Alejandro se durmió. Y por primera vez en meses no soñó con dientes afilados y aguas teñidas de rojo, sino con olas perfectas y un futuro lleno de posibilidades. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas de la oficina de la doctora Mendoza, creando patrones danzantes en el suelo. Alejandro se removió incómodo en el sillón de cuero, su pierna izquierda extendida frente a él, un recordatorio constante de por qué estaba allí. Entonces, Alejandro, comenzó la doctora Mendoza, su voz suave pero firme, han pasado 6 meses desde el ataque. ¿Cómo te sientes hoy? Alejandro respiró hondo, sus ojos fijos en las cicatrices que marcaban su pierna. Honestamente, doctora, no lo sé. Algunos días me siento como si pudiera conquistar el mundo. Otros, su voz se apagó. Las palabras, atascadas en su garganta. La doctora Mendoza asintió comprensivamente. ¿Otros días qué, Alejandro? Otros días apenas puedo salir de la cama, admitió finalmente, la vergüenza tiñendo su voz. El miedo es abrumador y la rabia, Dios, la rabia es lo peor. El miedo y la ira son respuestas naturales al trauma, Alejandro. No te castigues por sentirlas, dijo la doctora, inclinándose hacia adelante. Háblame de esa ira. ¿Hacia quién va dirigida? Alejandro soltó una risa amarga. ¿Hacia quién no? Estoy enojado con el tiburón, por supuesto, con el océano, con los médicos que no pudieron salvar completamente mi pierna, con mis amigos que siguen surfeando como si nada hubiera pasado, conmigo mismo, por ser tan estúpido y no escuchar las advertencias ese día. Las lágrimas amenazaban con derramarse de sus ojos, pero Alejandro las contuvo. 6 meses de terapia le habían enseñado que estaba bien llorar, pero algo dentro de él seguía resistiéndose. Has hecho un progreso increíble en tu rehabilitación física, Alejandro, dijo la doctora Mendoza después de un momento de silencio. La doctora Vega me dice que estás superando todas las expectativas, pero siento que emocionalmente sigues bloqueado. ¿Por qué crees que es eso? Alejandro se pasó una mano por el cabello, frustrado. No lo sé. Tal vez porque físicamente puedo ver el progreso. Puedo medir cuánto más lejos puedo caminar cada día, cuánto peso puedo levantar. Pero emocionalmente, ¿cómo mido eso? ¿Cómo sé si estoy mejorando o simplemente fingiendo que lo hago? La doctora lo miró pensativamente. ¿Has vuelto a la playa desde el ataque? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. No, admitió en voz baja. No puedo. Cada vez que lo intento, es como si mis pies se congelaran. El pánico es demasiado. Alejandro, dijo la doctora Mendoza suavemente, el océano ha sido una parte fundamental de tu vida desde que eras niño. Era más que un hobby, era tu pasión, tu escape. El ataque no solo hirió tu cuerpo, también robó esa parte de ti. Creo que hasta que no te enfrentes a ese miedo, hasta que no vuelvas a conectar con el océano de alguna manera, seguirás sintiéndote atrapado. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba ante la mera idea. No puedo, doctora, no estoy listo. ¿Y si no tuvieras que hacerlo solo?, preguntó ella. ¿Qué tal si organizamos una visita guiada? Podría estar allí contigo, junto con la doctora Vega, solo para estar en la playa, no necesariamente cerca del agua. Un pequeño paso. Alejandro cerró los ojos, imaginando la escena. El sonido de las olas, el olor a sal en el aire, la sensación de la arena bajo sus pies. Cosas que una vez le trajeron tanta alegría, ahora teñidas de miedo y dolor. Pero bajo ese miedo sintió una chispa de algo más. ¿Anhelo tal vez? Yo lo pensaré, dijo finalmente. La doctora Mendoza sonrió. Eso es todo lo que pido. Ahora, antes de terminar, quiero que hagamos un ejercicio de visualización.
Cierra los ojos y imagina tu lugar seguro. Alejandro obedeció, dejando que su mente vagara. Para su sorpresa, no se encontró en su habitación o en la casa de su madre como en sesiones anteriores. En cambio, se vio a sí mismo sentado en la orilla, el agua apenas rozando sus pies. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y aunque podía sentir un eco de miedo, predominaba una sensación de paz. ¿Dónde estás, Alejandro?, preguntó suavemente la doctora. En la playa, respondió él sorprendido por sus propias palabras. Estoy en casa. Cuando abrió los ojos, vio que la doctora Mendoza sonreía ampliamente. Creo que acabas de dar un gran paso, Alejandro, uno muy importante. Esa noche, de vuelta en casa, Alejandro no podía sacarse la sesión de la cabeza. Mientras cenaba, con su madre, se encontró mirando por la ventana hacia el océano, visible en la distancia. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Teresa, notando su distracción. Alejandro dudó por un momento antes de responder. «Mamá, ¿crees que podrías acompañarme a la playa mañana?» Teresa casi dejó caer su tenedor de la sorpresa. «¿Estás seguro, Ale? No quiero presionarte si no estás listo». «No estoy seguro de estar listo», admitió él, «pero creo que necesito intentarlo». Su madre extendió la mano sobre la mesa, apretando la suya. «Por supuesto que te acompañaré. Estaré contigo en cada paso del camino». A la mañana siguiente, Alejandro se encontró de pie en el borde de la playa, el bastón firmemente agarrado en su mano derecha, su madre a su lado. El sonido de las olas era ensordecedor, trayendo consigo una avalancha de recuerdos y emociones. «¿Quieres que nos acerquemos más?», preguntó Teresa suavemente. Alejandro tragó saliva, el miedo amenazando con paralizarlo, pero bajo ese miedo sintió algo más, una determinación que creía haber perdido hacía mucho tiempo. «Sí», dijo finalmente. «Sí, quiero acercarme». Paso a paso, Alejandro avanzó por la arena. Cada movimiento era una lucha, no solo contra las limitaciones físicas de su pierna, sino contra el terror que amenazaba con consumirlo, pero siguió adelante, su madre, una presencia constante y reconfortante a su lado. Finalmente, llegaron a la orilla. Las olas lamían suavemente la arena a unos metros de distancia. Alejandro se detuvo, su respiración agitada no solo por el esfuerzo físico. «¿Quieres sentarte?», preguntó Teresa. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Con la ayuda de su madre, se sentó en la arena, extendiendo su pierna herida frente a él. El sol calentaba su piel, la brisa marina jugaba con su cabello. Cerró los ojos, dejando que los sonidos y olores familiares lo envolvieran, y entonces, para su sorpresa, comenzó a llorar. No fueron lágrimas de miedo o tristeza, sino de liberación. 6 meses de emociones reprimidas salieron a la superficie, y Alejandro las dejó fluir libremente. Teresa lo abrazó en silencio, ofreciendo el consuelo que solo una madre puede dar. «Lo extrañaba tanto», logró decir Alejandro entre sollozos. «El océano, la playa, todo. Tenía tanto miedo de volver, pero también tenía miedo de perderlo para siempre». «Oh, mi niño», murmuró Teresa acariciando su cabello. «El océano siempre ha sido parte de ti. Eso no ha cambiado. Ha sido un camino difícil, pero estás aquí ahora. Has dado el primer paso». Alejandro asintió, secándose las lágrimas. Miró hacia el horizonte, donde los surfistas cabalgaban las olas. Por primera vez desde el ataque, no sintió solo miedo al verlos. Había una punzada de anhelo, de nostalgia. «No sé si alguna vez volveré a surfear», dijo en voz baja, «pero creo que quiero intentarlo. Algún día». Teresa sonrió, sus propios ojos brillantes por las lágrimas. «Y cuando estés listo estaré aquí para apoyarte. Un paso a la vez, ¿recuerdas?». Alejandro asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Un paso a la vez. Se quedaron allí sentados hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de colores brillantes. Y aunque Alejandro sabía que el camino por delante aún era largo y difícil, por primera vez en meses, sintió que estaba verdaderamente en casa. El océano, que una vez fue fuente de tanto dolor y miedo,
comenzaba a sentirse nuevamente como un viejo amigo. Un amigo con el que tendría que reconstruir su relación, pero un amigo al fin y al cabo. Mientras el último rayo de sol desaparecía, en el horizonte, Alejandro hizo una promesa silenciosa. No sabía cómo o cuándo, pero algún día volvería a sentir una tabla bajo sus pies. Y hasta entonces, seguiría luchando un día a la vez, un paso a la vez, para recuperar la vida que el océano casi le arrebata. La brisa marina agitaba suavemente las cortinas de la habitación de Alejandro, trayendo consigo el familiar aroma salado que una vez fue su segundo hogar. Sentado en el borde de la cama, Alejandro miraba fijamente la tabla de surf que descansaba en la esquina, cubierta por una fina capa de polvo. Habían pasado 9 meses desde el ataque, y aunque había progresado enormemente en su recuperación física y emocional, la idea de volver al agua seguía siendo un desafío monumental. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, apartando la mirada de la tabla. Carlos, su mejor amigo y compañero de surf, entró con una sonrisa cautelosa. «Hey, hermano, ¿cómo te sientes hoy?» Alejandro se encogió de hombros, una mezcla de emociones reflejándose en su rostro. «Honestamente, no lo sé. Cada día es diferente». Carlos se sentó junto a él, su mirada siguiendo la de Alejandro hacia la tabla de surf. «Sabes, las olas están perfectas hoy, casi como aquella mañana». Su voz se apagó, consciente de haber tocado un tema delicado. Alejandro tensó la mandíbula, los recuerdos de aquel fatídico día inundando su mente. «Lo siento», se apresuró a decir Carlos. «No debí mencionarlo». Alejandro negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «Está bien. No puedo seguir evitando el tema para siempre, ¿verdad?» Se quedaron en silencio por un momento, el sonido distante de las olas llenando la habitación. «¿Has pensado en, ya sabes, volver?», preguntó Carlos con cautela. Alejandro soltó una risa amarga. «Pienso en ello todos los días, cada vez que miro por la ventana, cada vez que escucho las olas». Pero luego se interrumpió, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «¿Luego qué?», presionó suavemente Carlos. «Luego el miedo me paraliza», admitió Alejandro, su voz apenas un susurro. «Veo esas aguas y todo en lo que puedo pensar es en esos dientes, en esa sensación de impotencia, y me odio por ello». Carlos puso una mano en el hombro de su amigo. «Hey, no te castigues. Lo que viviste nadie espera que lo superes de la noche a la mañana». Alejandro asintió, agradecido por el apoyo de su amigo. Después de un momento se puso de pie, cojeando ligeramente hacia la ventana. La playa se extendía frente a él, el océano una vasta extensión de azul que una vez fue su mayor alegría, y ahora era fuente de tanto conflicto interno. «¿Sabes?», comenzó, sin apartar la mirada del horizonte, «la doctora Mendoza sugirió que podría intentar acercarme al agua, no para surfear, solo estar cerca, tal vez incluso meter los pies». Carlos se levantó, uniéndose a él en la ventana. «Eso suena como un gran paso, Ale. ¿Quieres que te acompañe?» Alejandro lo miró, una chispa de determinación brillando en sus ojos. «¿Sabes qué? Sí, quiero intentarlo, ahora». La sorpresa se reflejó en el rostro de Carlos, pero rápidamente fue reemplazada por una sonrisa de apoyo. «Estoy contigo, hermano. Vamos a hacerlo». El camino hacia la playa fue un torbellino de emociones para Alejandro. Cada paso lo acercaba más a su mayor miedo y, paradójicamente, a lo que una vez fue su mayor amor. Carlos caminaba a su lado, una presencia silenciosa pero reconfortante. Cuando llegaron a la arena, Alejandro se detuvo, su respiración acelerándose. «No sé si puedo hacer esto», murmuró, el pánico amenazando con apoderarse de él. Carlos lo miró directamente a los ojos. «Puedes hacerlo, Ale. Has llegado tan lejos. Estoy aquí contigo y podemos parar en cualquier momento que quieras». Alejandro asintió, tomando una respiración profunda. Paso a paso, avanzaron por la arena. El sonido de las olas se hacía más fuerte, el olor a sal más intenso. Finalmente llegaron a la orilla, el agua lamiendo suavemente la arena a pocos metros de sus pies. «¿Quieres sentarte?», preguntó Carlos.
Alejandro negó con la cabeza. No, quiero acercarme más. Con una determinación que sorprendió, incluso a sí mismo, Alejandro dio un paso adelante y luego otro. El agua fría tocó sus pies y por un momento el pánico amenazó con consumirlo. Pero respiró hondo, enfocándose en la sensación familiar del agua y la arena. «Estoy en el agua», dijo, su voz mezclada con incredulidad y un toque de orgullo. Carlos sonrió ampliamente. «Lo estás haciendo, hermano. Lo estás haciendo». Permanecieron así por varios minutos, el agua llegando apenas a los tobillos de Alejandro. Poco a poco, la tensión en su cuerpo comenzó a disminuir, reemplazada por una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. «Paz». «¿Cómo te sientes?», preguntó Carlos después de un rato. Alejandro reflexionó por un momento antes de responder. Asustado, emocionado, triste, feliz, todo al mismo tiempo. Pero sobre todo, me siento vivo. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no era de miedo o tristeza. Era una lágrima de liberación, de reconexión con una parte de sí mismo que temía haber perdido para siempre. «Gracias por estar aquí conmigo», dijo Alejandro, mirando a su amigo. Carlos sonrió, sus propios ojos brillantes por la emoción. «Siempre, hermano, siempre». Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Alejandro y Carlos se sentaron en la arena, dejando que el agua jugueteara con sus pies. Hablaron de los viejos tiempos, de las olas que habían surfeado juntos, de los desafíos que habían enfrentado. «¿Crees que algún día volverás a surfear?», preguntó Carlos finalmente. La pregunta que había estado flotando entre ellos toda la tarde. Alejandro miró hacia el horizonte, donde las olas rompían en perfectas formaciones. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza real. «No lo sé», admitió, «pero hoy creo que es posible, y eso es más de lo que podía decir ayer». Carlos asintió, comprendiendo el significado profundo de esas palabras. Mientras la oscuridad comenzaba a caer sobre la playa, Alejandro se puso de pie, sacudiéndose la arena de los pantalones. «Creo que estoy listo para volver», dijo, pero antes de girarse hacia casa, dio un último vistazo al océano. «Volveré», murmuró, una promesa tanto para sí mismo como para el vasto azul frente a él. «No sé cuándo, pero volveré». El camino de regreso a casa fue silencioso, pero cargado de una nueva energía. Alejandro sentía como si hubiera cruzado un umbral invisible, dando un paso crucial en su recuperación. Al llegar a su casa, su madre los esperaba en el porche, la preocupación evidente en su rostro. «¿Cómo te fue?», preguntó Teresa, abrazando a su hijo. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que no había hecho en meses. «Bien, mamá, realmente bien». Esa noche, acostado en su cama, Alejandro escuchó el sonido de las olas a lo lejos. Pero por primera vez desde el ataque, ese sonido no trajo consigo pesadillas o ansiedad. En su lugar, sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. Cerrando los ojos, se permitió soñar con el futuro, un futuro donde el miedo ya no lo controlaba, donde el océano volvía a ser su hogar. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero hoy había dado el primer paso, y mañana daría otro, y otro después de ese, porque Alejandro había redescubierto una verdad fundamental. El océano, con toda su belleza y peligro, seguía siendo parte de él, y él, con todas sus cicatrices y miedos, seguía siendo parte del océano. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Alejandro abrió los ojos. Por un momento se quedó inmóvil en la cama, escuchando el sonido distante de las olas rompiendo en la playa. Hacía un año exactamente desde el ataque, y la fecha no había pasado desapercibida para él. Se incorporó lentamente, estirando su pierna izquierda con cuidado. El dolor había disminuido considerablemente en los últimos meses, pero la rigidez matutina seguía siendo un recordatorio constante de lo que había pasado. Con un suspiro, se levantó y se acercó a la ventana. La playa se extendía frente a él, dorada y serena en la luz temprana. Algunos madrugadores ya estaban, en el agua, sus siluetas recortadas contra el cielo rosado,
mientras cabalgaban las olas. Alejandro sintió una punzada familiar en el pecho, una mezcla de anhelo y miedo que se había vuelto su compañera constante. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, apartándose de la ventana. Teresa entró, una taza de café humeante en sus manos. «Buenos días, cariño, te traje esto». Alejandro sonrió agradecido tomando la taza. «Gracias, mamá». Teresa se sentó en el borde de la cama, observando a su hijo con preocupación. «¿Cómo te sientes hoy?» Alejandro tomó un sorbo de café antes de responder. «Honestamente, no lo sé. Es extraño, como si debiera sentir algo específico, pero no estoy seguro de qué». Su madre asintió comprensivamente. «Es normal, Ale. No hay una forma correcta de sentirse en un día como hoy». Se quedaron en silencio por un momento, el sonido de las olas llenando la habitación. «¿Sabes?», comenzó Teresa cuidadosamente. «La doctora Mendoza llamó ayer. Me preguntó si habías considerado su sugerencia». Alejandro tensó la mandíbula, sabiendo exactamente a qué se refería su madre. La doctora Mendoza, su terapeuta, había sugerido que Alejandro considerara dar una charla en la escuela local sobre seguridad en el agua y supervivencia a ataques de tiburones. La idea lo había llenado de ansiedad. «No lo sé, mamá», dijo pasándose una mano por el cabello. «¿Qué podría decirles yo? Hey, chicos, no sean idiotas como yo y terminarán bien». «Alejandro», dijo Teresa con firmeza, «sabes que no es así. Tu experiencia podría ayudar a otros. Podría salvar vidas». Alejandro se alejó, cojeando ligeramente hacia su armario. Su tabla de surf estaba allí, apoyada en la esquina, cubierta de polvo pero aún imponente. La miró por un largo momento, antes de volverse hacia su madre. «Lo pensaré», dijo finalmente. Teresa sonrió, levantándose para darle un abrazo. «Eso es todo lo que pido. Ahora, ¿qué te parece si desayunamos en la terraza? Es un día hermoso». Mientras desayunaban, Alejandro no pudo evitar notar cómo la playa se iba llenando poco a poco. Familias con niños, parejas paseando, surfistas corriendo hacia las olas. La vida continuaba, imparable como el océano mismo. «Alejandro», la voz de su madre lo sacó de sus pensamientos. «¿Tienes visita?» Girándose, vio a Carlos acercándose, una sonrisa cautelosa en su rostro y algo bajo el brazo. «Hey, hermano», saludó Carlos sentándose junto a ellos. «¿Cómo estás?» Alejandro se encogió de hombros. «Sobreviviendo, supongo. ¿Qué traes ahí?» Carlos dudó por un momento antes de revelar lo que llevaba. Una tabla de surf nueva, brillante, bajo el sol de la mañana. Nosotros pensamos que tal vez...» Carlos titubeó, claramente inseguro de cómo continuar. Alejandro miró la tabla, una mezcla de emociones pasando por su rostro. Miedo, anhelo, ira, esperanza, todo a la vez. Carlos comenzó su voz tensa. «Agradezco el gesto, pero no sé si...» «No es para que la uses ahora», interrumpió Carlos rápidamente. «Es solo un símbolo, supongo, de que creemos en ti, de que sabemos que algún día volverás al agua». Alejandro se quedó en silencio, sus ojos fijos en la tabla. Podía sentir las miradas expectantes de su madre y Carlos, el peso de sus esperanzas y preocupaciones. Finalmente, extendió la mano y tocó la superficie lisa de la tabla. El tacto familiar despertó mil recuerdos. La emoción de su primera ola, las largas tardes de práctica, la sensación de libertad absoluta al deslizarse sobre el agua. «Gracias», dijo suavemente, su voz cargada de emoción. «Significa mucho». El resto del día pasó en una especie de nebulosa para Alejandro. Recibió llamadas y mensajes de amigos y familiares, todos recordando la fecha, todos ofreciendo apoyo y amor. Pero una inquietud crecía en su interior, una sensación de que algo tenía que cambiar. Cuando el sol comenzó a ponerse, Alejandro tomó una decisión. Cojeando ligeramente, se dirigió a la playa, ignorando las miradas preocupadas de su madre y Carlos. La arena estaba fresca bajo sus pies descalzos mientras avanzaba hacia la orilla. Se detuvo justo donde las olas lamían la playa, el agua fría enviando escalofríos por su cuerpo.
Un año, murmuró para sí mismo, mirando hacia el horizonte, donde el sol se hundía en un espectáculo de rojos y naranjas. Un maldito año. Y entonces, para su propia sorpresa, comenzó a hablar. Al océano, al cielo, a sí mismo. Palabras que había guardado durante meses salieron en un torrente imparable. «Me quitaste tanto», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Mi confianza, mi pasión, mi futuro como lo conocía. Me hiciste sentir pequeño e insignificante». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, mezclándose con el spray salado del mar. «Pero no me quitaste todo», continuó, su voz ganando fuerza. «No me quitaste mi vida, no me quitaste a mi familia, a mis amigos, y no me quitarás mi amor por ti, maldita sea». Dio un paso adelante, luego otro, el agua llegándole ahora a las rodillas. El miedo estaba ahí, palpable, pero algo más también. Determinación. «No sé si alguna vez volveré a surfear», gritó sobre el rugido de las olas, «pero no dejaré que me definas, no dejaré que el miedo gane». Se quedó allí, dejando que las olas lo golpearan, sintiendo la fuerza del océano, pero también su propia fuerza. Y por primera vez en un año, Alejandro sintió que realmente estaba vivo. Cuando finalmente salió del agua, vio a su madre y a Carlos de pie en la orilla, lágrimas en sus ojos, pero sonrisas en sus rostros. «Estoy listo», dijo Alejandro, su voz firme a pesar del temblor en su cuerpo mojado. «Listo para dar esa charla, listo para ayudar a otros, listo para vivir de nuevo». Teresa lo envolvió en un abrazo feroz, sin importarle que la mojara. Carlos puso una mano en su hombro, apretando suavemente. «Estamos orgullosos de ti, hermano», dijo Carlos. «Muy orgullosos». Esa noche, acostado en su cama, Alejandro escuchó el sonido familiar de las olas, pero por primera vez en un año, no trajo consigo pesadillas o ansiedad. En su lugar sintió una extraña paz. No sabía qué le deparaba el futuro, si alguna vez volvería a surfear, si el miedo desaparecería completamente, pero sabía una cosa con certeza: había sobrevivido. No solo al ataque, sino a los oscuros meses que le siguieron, y seguiría sobreviviendo. Un día a la vez, una ola a la vez. Cerrando los ojos, Alejandro se permitió soñar con el mañana. Un mañana donde el océano no era un enemigo a temer, sino un viejo amigo con el que reconciliarse. Y con ese pensamiento, se durmió. El sonido de las olas como una nana familiar, prometiendo no pesadillas, sino posibilidades. El auditorio de la escuela secundaria de Punta Mita zumbaba con la energía nerviosa de cientos de adolescentes. Alejandro, de pie tras bastidores, sentía que su corazón latía al mismo ritmo frenético que el murmullo de la multitud. Habían pasado 15 meses desde el ataque, y aquí estaba, a punto de compartir su historia con un mar de rostros jóvenes y expectantes. «¿Estás listo?», preguntó la doctora Mendoza, colocando una mano reconfortante en su hombro. Alejandro respiró hondo, alisando su camisa con manos temblorosas. «Tan listo como puedo estar», respondió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. La directora de la escuela, una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable, se acercó a ellos. «5 minutos, señor Morales. Los chicos están emocionados por escucharte». Alejandro asintió, sintiendo una oleada de náuseas. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué podía decirles a estos chicos que no sonara como una advertencia, vacía o peor aún, como una historia de terror para asustarlos? Como si leyera sus pensamientos, la doctora Mendoza le dio un apretón suave en el brazo. «Recuerda por qué estás aquí, Alejandro. Tu historia puede marcar la diferencia. Puede salvar vidas». Alejandro cerró los ojos por un momento, recordando la conversación que había tenido con Carlos la noche anterior. «¿Y si lo arruino?», había preguntado, el miedo evidente en su voz. «¿Y si solo logro asustarlos y alejarlos del océano para siempre?». Carlos lo había mirado directamente a los ojos, su voz firme. «Hermano, tú amas el océano más que nadie que conozco, incluso después de todo lo que pasó. Si alguien puede hablar sobre los peligros sin demonizar el mar, eres tú».
El recuerdo de esas palabras le dio a Alejandro la fuerza que necesitaba. Abrió los ojos, una nueva determinación brillando en ellos. «Estoy listo», dijo, esta vez con más convicción. La directora sonrió y se dirigió al escenario para presentarlo. El murmullo de la multitud se apagó cuando ella comenzó a hablar. «Estudiantes, hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial. Alejandro Morales es un surfista local que hace poco más de un año sobrevivió a un ataque de tiburón. Está aquí para compartir su experiencia y hablarnos sobre la importancia de la seguridad en el agua. Por favor, denle una cálida bienvenida». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Alejandro tomó una última respiración profunda y salió al escenario, cojeando ligeramente. El silencio que cayó sobre el auditorio cuando lo vieron fue casi palpable. Alejandro se paró frente al micrófono, su mirada recorriendo el mar de rostros jóvenes frente a él. Vio curiosidad, asombro y, en algunos casos, un poco de miedo. Respiró hondo y comenzó a hablar. «Hace 15 meses pensé que iba a morir». El silencio en el auditorio se hizo aún más profundo. Alejandro continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Era un día perfecto para surfear. Las olas estaban increíbles, el sol brillaba y yo me sentía invencible. Ignoré las advertencias sobre avistamientos de tiburones. Me alejé demasiado de la costa y pagué el precio». Alejandro procedió a contar su historia sin omitir detalles. Habló del terror paralizante que sintió cuando vio la aleta cortar el agua, del dolor indescriptible cuando los dientes del tiburón se hundieron en su pierna, de la lucha desesperada por sobrevivir. «Pero no estoy aquí para contarles una historia de terror», dijo, su voz suavizándose. «Estoy aquí para hablarles sobre respeto. Respeto por el océano, por su poder y su belleza, y respeto por ustedes mismos, por sus vidas». Vio cómo algunos estudiantes se inclinaban hacia adelante en sus asientos, completamente absortos en sus palabras. El océano no es nuestro enemigo. Los tiburones no son monstruos sedientos de sangre. Son depredadores, sí, pero también son una parte vital de nuestro ecosistema. Lo que me pasó a mí fue un accidente, un caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Alejandro hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. Luego continuó, su voz cargada de emoción. «Pero eso no significa que no podamos tomar precauciones, que no debamos ser conscientes de los riesgos y aprender a minimizarlos». Durante la siguiente hora, Alejandro compartió consejos prácticos sobre seguridad en el agua. Habló sobre la importancia de respetar las advertencias, de no surfear solo, de conocer las corrientes y los hábitos de los tiburones locales. Pero también habló sobre la belleza del océano, sobre la sensación incomparable de cabalgar una ola perfecta. «El océano me quitó mucho ese día», dijo, su mano inconscientemente tocando su pierna herida. «Pero también me ha dado tanto a lo largo de mi vida, y sigo amándolo a pesar de todo». Vio lágrimas en los ojos de algunos estudiantes y notó cómo otros asentían con comprensión. «No les pido que dejen de surfear, de nadar, de amar el océano. Les pido que lo hagan con respeto, con conciencia, que valoren sus vidas tanto como valoran la emoción de las olas». Alejandro terminó su charla con una nota de esperanza. «He pasado el último año luchando no solo para recuperarme físicamente, sino para superar el miedo. Y aunque todavía no he vuelto a surfear, sé que algún día lo haré, porque el océano es parte de mí, como lo es de todos nosotros aquí en Punta Mita, y no dejaré que el miedo me quite eso». Cuando terminó de hablar, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, como una ola rompiendo en la orilla, el aplauso estalló. Estudiantes se pusieron de pie, algunos gritando palabras de aliento, otros simplemente aplaudiendo con todas sus fuerzas. Alejandro sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Había temido que su historia solo sembrara miedo, pero en cambio veía inspiración y comprensión en los rostros frente a él. Después de la charla, mientras Alejandro se preparaba para irse, una joven estudiante se le acercó tímidamente. «Señor Morales», dijo, su voz apenas audible sobre el ruido de los estudiantes saliendo del auditorio. Yo
Quería agradecerle. Siempre he tenido miedo del océano, pero su historia me hizo querer aprender a respetarlo, no solo a temerle. Alejandro sintió que su corazón se hinchaba de emoción. «Ese es el mejor cumplido que podrías hacerme», dijo sonriendo genuinamente. «El océano es poderoso, pero también es hermoso. Vale la pena conocerlo». Mientras salía de la escuela, Alejandro se encontró con la doctora Mendoza esperándolo. «Estuviste increíble ahí dentro», dijo ella, una sonrisa orgullosa en su rostro. «¿Cómo te sientes?» Alejandro reflexionó por un momento antes de responder. «Honestamente me siento liberado, como si al compartir mi historia hubiera soltado un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando». La doctora Mendoza asintió comprensivamente. «A veces, ayudar a otros es la mejor forma de ayudarnos a nosotros mismos. ¿Has pensado en lo que harás ahora?» Alejandro miró hacia la playa, visible desde el estacionamiento de la escuela. Las olas rompían suavemente en la orilla, el sol de la tarde hacía brillar el agua como diamantes. «Creo», dijo lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, «que es hora de volver al agua». La doctora Mendoza lo miró sorprendida. «¿Estás seguro? No tienes que apresurarte». Alejandro asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Estoy seguro. No para surfear, no todavía. Pero quiero sentir el agua de nuevo, más allá de la orilla. Quiero empezar a hacer las paces con el océano». Mientras caminaban juntos hacia el auto, Alejandro sintió una mezcla de miedo y emoción ante la idea de volver al agua. Pero por primera vez en mucho tiempo, la emoción superaba al miedo. Había dado un paso importante hoy, compartiendo su historia y tal vez ayudando a otros en el proceso. Ahora era el momento de dar el siguiente paso en su propio viaje de recuperación. El océano lo esperaba, no como un enemigo a ser temido, sino como un viejo amigo con el que tenía que reconciliarse. Y Alejandro estaba listo para ese reencuentro, un paso a la vez, una ola a la vez. La brisa marina acariciaba el rostro de Alejandro mientras permanecía de pie en la orilla, sus pies hundiéndose ligeramente en la arena húmeda. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Era temprano, demasiado temprano para la mayoría de los habitantes de Punta Mita, pero Alejandro había sido incapaz de dormir. Hoy era el día. 2 años habían pasado desde el ataque, 2 años de lucha, de terapia física y emocional, de pesadillas y pequeñas victorias. Y ahora, finalmente, Alejandro se sentía listo para dar el paso que tanto había temido y anhelado. Volver a surfear. ¿Estás seguro de esto, hermano? La voz de Carlos rompió el silencio, cargada de preocupación y un toque de emoción, contenida. Alejandro se giró para mirar a su amigo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Tan seguro como puedo estar», respondió, su voz apenas audible sobre el suave rugido de las olas. Carlos asintió, colocando una mano reconfortante en el hombro de Alejandro. «Estoy aquí contigo, pase lo que pase». Juntos, caminaron hacia donde habían dejado sus tablas. La de Alejandro, un regalo de sus amigos y familia, brillaba bajo la luz del amanecer, nueva e imponente. La tocó suavemente, sintiendo la textura familiar bajo sus dedos. «Ha pasado tanto tiempo», murmuró, más para sí mismo que para Carlos. «Hey», dijo Carlos llamando su atención, «tómate tu tiempo, no hay prisa». Alejandro asintió, agradecido, por la comprensión de su amigo. Respiró hondo, cerrando los ojos por un momento. En su mente, repasó todas las conversaciones que había tenido con la doctora Mendoza, preparándose para este momento. «Estás en control», se dijo a sí mismo, repitiendo las palabras que tantas veces había escuchado en terapia. «El miedo es normal, pero no te define». Abriendo los ojos, Alejandro tomó su tabla y comenzó a caminar hacia el agua. Cada paso era un desafío, una batalla contra el miedo que amenazaba con paralizarlo. Pero siguió adelante, consciente de la presencia reconfortante de Carlos a su lado. El agua fría tocó sus pies, enviando un escalofrío por su cuerpo. Por un momento, los recuerdos del ataque amenazaron con abrumarlo. El dolor, el terror, la sensación de impotencia.
pero Alejandro se obligó a respirar profundamente, enfocándose en el presente. «¿Estás bien?», murmuró Carlos, notando la tensión en el cuerpo de su amigo. «Estamos juntos en esto». Poco a poco se adentraron más en el agua. Cuando llegó a la altura de su cintura, Alejandro se detuvo, su corazón latiendo con fuerza, en su pecho. «No puedo», jadeó, el pánico amenazando con apoderarse de él. «Carlos, no puedo hacerlo». Carlos se acercó, su voz firme pero amable. «Sí puedes, Ale. Has llegado hasta aquí, pero si quieres parar, paramos. Tú decides». Alejandro cerró los ojos luchando contra el miedo. En su mente vio todas las veces que había entrado al agua antes del ataque. La emoción, la libertad, la conexión profunda con el océano. Esos recuerdos, esos sentimientos, valían el riesgo. ¿Valían enfrentar este terror paralizante? Abrió los ojos, mirando hacia el horizonte donde las olas se formaban, hermosas, poderosas, invitantes. Y en ese momento, Alejandro tomó su decisión. «Vamos», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Vamos a hacerlo». Con movimientos que parecían oxidados por el desuso, Alejandro se tumbó sobre su tabla y comenzó a remar. Cada brazada era un acto de valentía, cada metro ganado una victoria sobre el miedo. Carlos remaba a su lado, una presencia silenciosa pero reconfortante. Llegaron al punto de rompiente, donde las olas comenzaban a formarse. Alejandro se sentó en su tabla, jadeando no solo por el esfuerzo físico, sino por la intensidad emocional del momento. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carlos, sentándose también en su tabla. Alejandro miró a su alrededor, al vasto océano que lo rodeaba. El miedo seguía ahí, un nudo en la boca de su estómago, pero había algo más. Una sensación familiar de pertenencia, de estar en el lugar correcto. «Asustado», admitió, «pero también en casa». Carlos sonrió, entendiendo perfectamente lo que su amigo quería decir. «¿Quieres intentar atrapar una?». Alejandro observó las olas que se acercaban. No eran grandes, perfectas para un regreso después de tanto tiempo. Asintió lentamente. «Sí, creo que sí». «Recuerda», dijo Carlos, «no tienes que hacerlo perfecto, solo disfruta el momento». Alejandro se posicionó, su cuerpo recordando automáticamente los movimientos que había repetido miles de veces en el pasado. Vio una ola formarse, no demasiado grande, pero prometedora. «Esta es tuya, hermano», dijo Carlos con una sonrisa. Con el corazón latiendo fuertemente, Alejandro comenzó a remar. La ola lo levantó y por un instante todo el miedo, toda la ansiedad de los últimos 2 años desapareció. Solo existían él y el océano. Se puso de pie en la tabla, sus piernas temblando ligeramente. La sensación era a la vez familiar y completamente nueva. Deslizándose por la pared de agua, Alejandro sintió una oleada de emociones tan poderosa que casi lo hizo perder el equilibrio. Alegría, miedo, triunfo, todo mezclado en una experiencia abrumadora. La ola llegó a su fin demasiado pronto. Alejandro se dejó caer en el agua, emergiendo con una mezcla de risa y llanto. Carlos se acercó rápidamente, la preocupación evidente en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó, ayudando a Alejandro a subir nuevamente a su tabla. Alejandro asintió, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encontró su voz, estaba cargada de emoción. Fue increíble, aterrador pero increíble. Carlos sonrió ampliamente, palmeando el hombro de su amigo. «Lo hiciste, hermano. Realmente lo hiciste». Pasaron la siguiente hora en el agua. Alejandro atrapó algunas olas más, cada una un poco más fácil que la anterior. El miedo no desapareció completamente, pero se volvió manejable, un zumbido de fondo en lugar de un rugido ensordecedor. Cuando finalmente decidieron regresar a la orilla, el sol ya estaba alto en el cielo. Alejandro se sentía agotado, física y emocionalmente, pero también más vivo de lo que se había sentido en años. Al llegar a la playa, vieron que un pequeño grupo se había formado. Teresa, la madre de Alejandro, estaba allí, junto con la doctora Mendoza y algunos amigos cercanos. Todos tenían lágrimas en los ojos y sonrisas en sus rostros.
Teresa corrió hacia su hijo, envolviéndolo en un abrazo feroz. «Oh, mi niño», sollozó, «estoy tan orgullosa de ti». Alejandro la abrazó con fuerza, permitiéndose finalmente liberar todas las emociones que había estado conteniendo. Lloró en el hombro de su madre, lágrimas de alegría, de alivio, de triunfo sobre el miedo que había amenazado con consumirlo. La doctora Mendoza se acercó, una sonrisa cálida en su rostro. «Felicidades, Alejandro. Has dado un paso enorme hoy». Alejandro asintió, secándose las lágrimas. «Gracias, doctora, por todo. No habría llegado aquí sin su ayuda». «Tú hiciste todo el trabajo duro», respondió ella. «Yo solo te di las herramientas». El grupo se dirigió a la casa de Alejandro, donde Teresa había preparado un desayuno de celebración. Mientras comían y compartían, Alejandro se encontró reflexionando sobre el camino que lo había llevado hasta este momento. «¿Sabes?», dijo, llamando la atención de todos, «hubo un tiempo en que pensé que nunca volvería a hacer esto, que el miedo me había vencido para siempre. Pero no lo hizo», dijo Carlos, levantando su vaso en un brindis. Alejandro sonrió, asintiendo. «No, no lo hizo, y creo que ahora entiendo por qué pasó todo esto». «¿A qué te refieres, cariño?», preguntó Teresa tomando la mano de su hijo. «Antes del ataque», explicó Alejandro, «amaba el océano pero lo daba por sentado. No entendía realmente su poder, su importancia. Ahora lo respeto de una manera que nunca antes lo hice. Y creo que eso me hace mejor surfista y mejor persona». La doctora Mendoza asintió, una mirada de comprensión en sus ojos. «El trauma puede destrozarnos, pero también puede reconstruirnos, hacernos más fuertes, más conscientes». «Exactamente», dijo Alejandro. «No me malinterpreten, no. Estoy agradecido por el ataque, pero estoy agradecido por lo que he aprendido, por cómo he crecido a causa de ello». El grupo permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Alejandro. Luego, uno por uno, comenzaron a compartir sus propias experiencias, sus miedos y triunfos. Era un momento de conexión profunda, de comprensión mutua. Mientras el día avanzaba, Alejandro sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El miedo no había desaparecido completamente, y sabía que probablemente nunca lo haría, pero ya no lo controlaba. Ya no definía quién era. Esa noche, después de que todos se habían ido, Alejandro volvió a la playa. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo y el océano de tonos dorados y rojizos. Se sentó en la arena, dejando que el agua lamiera sus pies. «Lo logré», murmuró, mirando hacia el horizonte. «Volví a ti». Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, Alejandro sintió que un capítulo de su vida se cerraba y otro comenzaba. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero estaba listo para enfrentarlo. Con cada ola que rompía en la orilla, sentía que su conexión con el océano se fortalecía, se renovaba. El miedo seguiría siendo su compañero, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y el poder de la naturaleza. Pero ahora, en lugar de paralizarlo, lo impulsaría a ser más cuidadoso, más respetuoso, más agradecido por cada momento en el agua. Alejandro se levantó, sacudiéndose la arena de los pantalones. Miró una última vez al océano antes de girarse hacia su casa. Mañana volvería, y al día siguiente, y el siguiente, porque el océano era parte de él, y él era parte del océano. Y ni siquiera el ataque más feroz podría cambiar eso. Mientras caminaba de regreso a casa, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había aprendido en los últimos 2 años, sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre el poder sanador del apoyo y el amor de los demás, sobre la importancia de enfrentar los miedos en lugar de huir de ellos. Pensó en todos los jóvenes a los que había hablado en las escuelas, en cómo su historia podría ayudar a otros a desarrollar un respeto saludable por el océano sin sucumbir al miedo paralizante. Se dio cuenta de que su experiencia, por terrible que hubiera sido, le había dado una nueva misión en la vida: educar, inspirar y ayudar a otros a conectar con el océano de una manera segura y significativa. Al llegar a su casa, Alejandro se detuvo en el porche, mirando hacia atrás una vez más. La luna llena se reflejaba en el agua,
creando un camino plateado sobre las olas. Sonrió sintiendo una mezcla de nostalgia y anticipación. «Hasta mañana», susurró al océano antes de entrar en su casa. Esa noche, por primera vez en 2 años, Alejandro durmió profundamente, sin pesadillas. Y cuando soñó con olas perfectas, con la sensación de volar sobre el agua, con la libertad y la alegría que solo el surf podía darle. En su sueño vio un tiburón, grande y magnífico, nadando pacíficamente en las profundidades. Pero esta vez, en lugar de terror, sintió una extraña sensación de respeto y asombro. Entendió que el tiburón, como el océano mismo, no era ni bueno ni malo, simplemente era una fuerza de la naturaleza que merecía respeto y comprensión. Cuando Alejandro despertó a la mañana siguiente, se sentía renovado, renacido. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría días buenos y días malos, momentos de duda y momentos de triunfo. Pero estaba listo para enfrentarlos, todos, con la misma determinación que lo había llevado a través de su recuperación. Se levantó cojeando ligeramente hacia la ventana. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte y ya podía ver a algunos surfistas madrugadores en el agua. Por un momento, sintió una punzada de envidia, pero la reemplazó rápidamente con anticipación. Pronto, muy pronto, estaría allí con ellos. Alejandro se vistió rápidamente y salió al porche, respirando profundamente el aire salado de Minnesinse la mañana. Tomó su tabla de surf acariciando suavemente su superficie lisa. «Buenos días», dijo en voz baja, tanto a la tabla como al océano que se extendía frente a él. Mientras caminaba hacia la playa, Alejandro reflexionó sobre el largo viaje que lo había llevado hasta este momento. Recordó el dolor, el miedo, la desesperación, pero también recordó la fuerza que había descubierto dentro de sí mismo, el apoyo inquebrantable de su familia y amigos, las pequeñas victorias que lo habían impulsado hacia adelante. Al llegar a la orilla, Alejandro se detuvo por un momento, dejando que el agua fría acariciara sus pies. Cerró los ojos, escuchando el rugido suave de las olas, sintiendo la brisa marina en su rostro.